tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a la Biblioteca Pública Municipal Manuel Albar para disfrutar de la segunda sesión del ciclo de entrevistas Mujeres Creadoras. Queremos dar las gracias al Servicio de Mujer e Igualdad por pensar en una biblioteca municipal para acoger esta sesión. Estamos muy contentos y agradecidos y esperamos que estas colaboraciones se prolonguen en el tiempo. Y deciros que estamos felices y es un honor para nosotros y para nosotras el contar con vosotras, con Vicky Calabia y con la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos Aramburu. Yo no me extiendo más, doy paso a Ana Gaspar, que es la directora de la Casa de la Mujer, que va a presentar el ciclo de entrevistas Mujeres Creadoras y os dejo con ellas. Muy bien, muchas gracias, Albano. Bueno, empezar con agradecimientos. Agradecer a Ana Santos su disponibilidad siempre a venir, a compartir con nosotras y nosotros pues todo su saber y todo también pues su visibilidad de esta figura, ¿no?, tan importante como la directora de la Biblioteca Nacional y encima zaragozana, con lo cual pues estamos muy orgullosos y aprendemos también de toda tu experiencia. Este ciclo lo queremos organizar desde visibilizar a distintas mujeres en distintos ámbitos de la creación. Hemos hablado de animación, hoy hablaremos de la lengua, al próximo día hablaremos de diseño de vestuario, de danza y teatro y de fotografía y de videoarte, con artistas y con mujeres referentes en estas disciplinas. Agradecer a Vicky por la organización, la coordinación y la moderación de este ciclo y, como no, evidentemente, a Albano, a María Uriol, la gerente del patronato, por estar siempre a la disponibilidad de cualquier tipo de actividad, pues siempre pues facilitando todo, ¿no? Y es importante que todas las acciones de igualdad estemos en distintos espacios municipales. Con lo cual yo ya os dejo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ya subimos. Bueno, hola, ¿se oye? ¿No? Hola, ¿sí? ¿Ahora se oye? ¿Sí? Bueno, no sé si hace un poquito de... lo alejo un poquito. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Albano, muchas gracias al Servicio de Bibliotecas por acogernos en este espacio tan bonito. Muchas gracias al Servicio de Igualdad, Ana y Ana, porque este ciclo es un ciclo muy especial que hemos arrancado este año de mujeres creadoras en muchas disciplinas. Estuvimos con Sara Álvarez en Etopía hablando de animación y hoy invitamos a Ana Santos, que es un placer siempre volver a vernos. Yo recuerdo que conocí a Ana Santos, lo hablábamos antes, en una proyección de un documental de María Moliner, precisamente, en un festival en Calanda. Y bueno, pues pude comprobar que la pasión de Ana Santos por la lengua es similar a la de María Moliner. Ya me gustaría. Bueno, voy a glosar un poquito quién es Ana, aunque tiene un extenso currículum, pero yo sí lo leo. Sí, sí, voy a ello. Bueno, Ana Santos Aramburu es natural de Zaragoza, es directora de la Biblioteca Nacional de España desde hace 10 años, comentábamos hoy, han pasado ya 10 años en esa labor. Y bueno, pues hace no mucho recuerdo que le hice una entrevista telefónica para un texto sobre mujeres que son tesoros, se llamaba, y cogí algunas frases que me gustaban mucho de la entrevista y con la que empezaba el texto era una frase de Ana que dice: cuando de verdad se pone pasión, corazón, esfuerzo y convencimiento, las cosas funcionan mejor. Y yo creo que es un poco esto, ¿verdad? Hace un poquito de... No sé si es porque estoy muy cerca. ¿Sí? ¿Lo alejo? ¿Se oye bien igual? ¿Sí? Con esto a lo mejor. Estos, claro, está este. Vale, es que... Te coge este. Ah, es por este. Sí. Como tenemos las dos la voz finita, a ver si se oye bien. Por eso, sí. Bueno, pues de alguna manera yo creo que esta frase define a Ana, ¿no?, y su convicción de la ilusión y el esfuerzo para que las cosas salgan mejor y salgan bien. Bueno, ella estudió Geografía e Historia en la Universidad de aquí y un profesor que la suspendió cuando se quedó todo un verano en casa por culpa de esto, preparando ese trabajo para subir nota,
empezó a ir a la biblioteca, ¿no?, para estudiar. Y entonces empezó a fotocopiar y vio un anuncio en el BOE de oposiciones para auxiliar de bibliotecas, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, a veces unas puertas que se abren, otras se cierran, ¿no? Es muy curiosa la vida y el azar, pues se presentó y las ganó, ¿no? Casi por casualidad también. No ganarlas, sino el hecho de encontrarse con ello. Su primer trabajo, pues, fue de auxiliar de biblioteca en la Universidad de Zaragoza, prestando libros en la Facultad de Derecho, y después fue ascendiendo en sucesivas oposiciones de promoción interna hasta llegar al cuerpo facultativo de bibliotecas. Es un poco el cómo empieza, ¿no?, en este mundo Ana. A lo largo de su vida, de alguna manera, ella, me acuerdo que me contaba que no tanto le ha podido la ambición de tener puestos importantes, sino la labor bien hecha en el lugar que estaba, centrándose en cada lugar y en cada espacio para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Su gran referente por eso, me contaba en ese momento, es María Moliner, ¿no? Precisamente por el afán que tuvo también María Moliner de hacer las cosas lo mejor posible, de facilitar a los usuarios toda la lectura, la cultura, en cualquier parte del mundo y en cualquier rincón, ¿no?, como decía ella. Bueno, en 1982 pasa a la Universidad Complutense de Madrid, donde está muy buena parte de su carrera profesional como bibliotecaria, durante más de 25 años como subdirectora en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y como vicedirectora de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Y ahí ya impulsa un programa de gestión informática y incorpora servicios de acceso a información científica a través de la red, ¿no?, que es algo que te ha preocupado desde siempre y muy novedoso, ¿no? Ahora digamos, es más habitual, pero entonces era muy novedoso, ¿no? Después es nombrada directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, donde se deposita el patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense, y también directora general de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid y después directora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional hasta el 2011. O sea, en puestos de gran responsabilidad, ¿no?, para desarrollar trabajos también de gran responsabilidad. Hasta que en el 2013 es designada directora de la Biblioteca Nacional de España, pues hasta el día de hoy. Desde ahí ha hecho una labor muy importante. Sobre todo ha puesto en marcha el depósito legal digital. Después profundizaremos en la charla qué es esto del depósito legal digital y todo el patrimonio digitalizado que habéis impulsado, ¿no? También lo que han hecho es abrir las puertas de la Biblioteca Nacional para tener un mayor acceso al público a la biblioteca y a las consultas, y también tiene como objetivo seguir abriendo el edificio, ¿no? Seguir, hacer que los lectores acudan también a actividades culturales, etc. Ella ha recibido el Premio de la Trayectoria Profesional en el sector del libro del Gobierno de Aragón, el Premio de los Valores Humanos y el Conocimiento en la edición de los Premios Heraldo, el Premio Mujer y Cultura de Madrid Women's Week, entre otros muchos, como la Sabina de Oro, que comentábamos, que es una asociación de aquí de Zaragoza que otorga unos premios muy prestigiosos también cada año, ¿no? Yo quería empezar preguntándole a Ana que nos cuente qué es la Biblioteca Nacional de España. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la Biblioteca Nacional, tengo que dar las gracias por la invitación. A mí me encanta venir a mi ciudad, que es Zaragoza. Yo siento que Zaragoza es mi ciudad, aunque hace muchos años que me fui de aquí, pero la siento mía, y ese puntito de añoranza que tenemos todos los aragoneses cuando salimos de nuestra tierra, ¿no?, pues todavía lo siento. Así que muchísimas gracias, y gracias también por darme la oportunidad de hablar en una biblioteca. Están aquí los responsables, y sobre todo una biblioteca pública, de la que yo soy ferviente admiradora por la labor fundamental, y no hay más que ver el público que está aquí esta tarde, en una tarde más bien fría, y que pues emplean su tiempo libre en venir a su biblioteca a escucharme a mí en este caso, pero si no, a hacer cualquier otra actividad. Esta labor tan importante que se hace en los lugares pequeños, sobre todo en los barrios, que es una labor que excede la labor cultural, para ser realmente un centro de encuentro, en el que las personas se sienten mejor, se sienten acompañadas, menos solas, y además aprenden. Yo creo que es casi el secreto de la felicidad de la existencia, ¿no?
y por eso estas bibliotecas públicas, esta red que además afortunadamente cada vez es mejor en las ciudades, pues yo las admiro muchísimo y admiro también mucho la labor que hacen las personas que trabajan en este tipo de bibliotecas, una labor tan vocacional y además a su vez tan satisfactoria, porque se da mucho, pero desde luego se recibe mucho más. Así que muchas gracias por esta invitación. En relación a la Biblioteca Nacional de España. A ver, la Biblioteca Nacional es otro tipo de biblioteca distinta que una biblioteca pública o que una biblioteca universitaria. Las bibliotecas nacionales existen en todos los países que tienen una historia. Esto es importante tenerlo en cuenta, y su riqueza es directamente proporcional a la historia de los distintos países. ¿Por qué? Pues porque las bibliotecas nacionales conservan aquello que un país ha sido capaz de dejar en algún tipo de soporte. Es decir, la capacidad de creación y de pensamiento de las personas que han vivido en ese país. Esto es fundamental, porque no solamente es lo que nos identifica como grupo, como pertenecientes a una comunidad, como pertenecientes, en este caso, a un país, sino también es aquello que, depositado en una institución pública a la cual puede acceder cualquier tipo de persona, permite seguir aprendiendo. Si se hubiera perdido el conocimiento que afortunadamente se conserva en las bibliotecas, fundamentalmente en las bibliotecas nacionales, porque son las bibliotecas patrimoniales de los países, hoy la sociedad en la que estamos no sería la que es, sería distinta y seguro que peor. Con lo cual, esta es la Biblioteca Nacional, en este caso de España, que además es la institución cultural más antigua de nuestro país, fundada en el año 1711 por Felipe V, el primer rey Borbón, que llegó a España procedente de una Francia ilustrada y pensó que le había tocado gobernar un país de personas un poco embrutecidas y bastante analfabetas. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, pues voy a poner mi biblioteca privada, la biblioteca real, al servicio de los ciudadanos que me ha tocado gobernar. Y ese fue el origen de la Biblioteca Nacional de España. Y hay que tener en cuenta que desde unos pocos años después, en concreto desde el año 1716, hablamos de más de 300 años, y a través de la legislación de depósito legal, allí se deposita todo lo que en nuestro país se edita. Y cuando digo todo, es todo. No solamente son los libros y son las revistas, son también los discos, son las películas, son los mapas, son las partituras musicales, son los folletos, todo aquello que pueden ver que en algún sitio pone DL, eso es depósito legal, se depositan al menos 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional de España, de toda España. Ingresan una media de en torno a unos 500.000 ejemplares al año, porque además tenemos afortunadamente también cada vez más donativos de personas que nos dejan sus legados, ¿no? Es un gran depósito de conocimiento que ahora desde hace ya algunos años, guarda también los soportes digitales. ¿Por qué guarda los soportes digitales? Porque la historia de las bibliotecas nacionales es ni más ni menos la historia de los soportes que han contenido el conocimiento. Y se han ido adaptando a medida que estos soportes han evolucionado. Llegó un momento que la Biblioteca Nacional de España tuvo que guardar los soportes de sonido y se conservan los primeros cilindros de cera, que además están digitalizados y se pueden escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. Hubo un momento que la Biblioteca Nacional de España tuvo que guardar las cintas de vídeo. Se acordarán de aquellas cintas inmensas, antiguas, por ejemplo, ¿no? Y junto a todos estos soportes, también los aparatos que las reproducen, porque si no, ¿para qué las queremos tener, no? Bueno, pues ahora tenemos que guardar los contenidos de Internet, porque hay una parte muy importante de la creación, del conocimiento y del sentir de la sociedad, que esto también hay que tenerlo en cuenta, que solo se genera en Internet, solo está en la red, no tiene un soporte físico. Y sabemos que esto desaparece, tiene un nivel de evanescencia enorme. ¿Qué ocurre? Que si esto no se guardase en un sitio, dentro de unos años, cuando un historiador fuese a buscar las fuentes para estudiar la historia contemporánea
la que nosotros ahora mismo estamos viviendo, pues encontraría bastante poco. Y por esto lo estamos guardando. Es lo que llamamos, como muy bien decía Vicky, el depósito legal electrónico. Y esto es un continuo reto de adaptación, un continuo reto de también inversión económica y de aprendizaje al entorno que en cada momento nos toca vivir. Pero yo creo que podemos considerarnos en nuestro país muy afortunados por tener una de las grandes bibliotecas nacionales del mundo, que junto a las grandes que pueden estar en la cabeza de todos, como la Biblioteca Nacional de Francia, la British Library, por hablar de bibliotecas europeas, o la Biblioteca del Congreso de Washington, pues la Biblioteca Nacional de España está casi a ese nivel, ¿no? No tanto porque nuestro presupuesto no es tan bueno, pero sí es muy valioso, son muy valiosas las colecciones que se conservan. Gracias. No sé si alguna pregunta o preguntamos Sí, luego. Podemos intercalar si queréis. Si alguna tiene alguna duda. Porque vamos a intercalar también una serie de audiovisuales, Vale. que precisamente en esos pasos de modernización y digitalización la Biblioteca Nacional ha realizado una serie de audiovisuales para explicar quién es y qué hacen, ¿no? Que los tenéis también Sí. disponibles en YouTube y en la Biblioteca Sí, Nacional. en la web. Pero vamos a ver uno, son píldoras audiovisuales de unos 3 minutos. Sí, vamos a ver el primero. ¿Nos quitamos? ¿Molestamos aquí? ¿Se ve bien? Sandra. Esta es la Biblioteca Nacional de España. Está aquí. Y aquí. Y aquí. También está aquí. Y aquí. Y aquí. Llevamos cientos de años custodiando el conocimiento en todos sus formatos. Somos conservadores, restauradores, archivistas y bibliotecarios. En este tiempo hemos ayudado a estudiosos e investigadores a aprovechar ese saber. Se han logrado grandes cosas gracias a nuestra labor. Pero el conocimiento es de todos. Somos todos creándolo. Y todos debemos poder acceder a él y hacerlo nuestro, recreándolo. Ese es ahora nuestro objetivo. Desde el año 2000 hemos digitalizado millones de páginas y seguimos a un ritmo de miles por día. Ese proceso está dando sus frutos. Miles de investigadores e interesados usan nuestras webs todos los días. Pero queremos que llegue a más lugares. Queremos que el conocimiento se convierta en mucho más, que mute, que abone y que haga brotar cosas nuevas, que esté en todas partes y que sea todo lo que hacemos. Que cualquiera pueda reutilizarlo para crear algo nuevo, porque así se crea cultura, tecnología y sociedad, porque así se crea una economía más fuerte. Así nos hacemos mejores. Este edificio era la Biblioteca Nacional. Ahora es solo su sede física. 300 años después estamos volviendo a construir un edificio. Pero esta vez está en todas partes y sus ladrillos son digitales. Los cimientos también son nuevos. Divulgar, fomentar la reutilización con recursos y herramientas digitales y ayudar a que nuevos públicos y comunidades aprovechen los miles de años de conocimiento que hemos sabido guardar. Puede parecer un edificio invisible, pero en realidad es el que más se va a ver. Porque en él estaremos todos. Bueno, pues en este proceso de accesibilidad al usuario y de digitalización, yo quería que nos explicaras, Ana, un poco cómo ha sido ese proceso y cómo es, porque realmente la digitalización es un proceso muy complejo, muy lento, que requiere una programación, unas bases de datos que tienen que tener muchas relaciones, ¿no? Con campos, etcétera, diseñadas para la ocasión, y luego la digitalización de todos los materiales. ¿Cómo lo hacéis? ¿Vais por orden cronológico? ¿Cómo es el proceso? Si nos lo puedes contar por dentro un Sí, poco. bueno, muy brevemente. A ver, esto empezó hace ya años, gracias a que fuimos conscientes que el mundo estaba cambiando y que además nuestras colecciones en muchas ocasiones estaban en mal estado de conservación o estaban débiles para poderlas consultar desde las salas de investigadores y que sufrían, ¿no?, con estas consultas, con lo cual también teníamos que preservarlas, pero a la vez teníamos que garantizar el acceso.
Y bueno, fue la digitalización la que nos vino a ayudar, ¿no? Y gracias a una ayuda de Telefónica, en aquellos años empezamos un proceso de digitalización que revolucionó la biblioteca. Y se pueden imaginar lo que fue aquello, ¿no? Porque bibliotecarios y bibliotecarias de toda la vida, tradicionales, con los manuscritos, los incunables, que de repente, claro, tienen que cambiar su manera de trabajar, tienen que dejar aquello en manos de operadores, o sea, para que empezasen el procedimiento físico de digitalización, que a su vez había antes que restaurarlos y que consolidar muchos documentos, y fue un esfuerzo muy grande. Pero a medida que han ido pasando los años, pues nos hemos acostumbrado todos y cada vez que por algún motivo hemos parado en ese proceso, sobre todo por falta de presupuesto cuando no hemos tenido, pero afortunadamente lo hemos tenido casi siempre porque siempre hemos encontrado ayudas, pues somos conscientes que tenemos que seguir, que es algo que hay que hacer, porque quedan cientos de miles de documentos pendientes de digitalizar, y lo que sí que sabemos, y lo sabemos ahora, cuando ya han pasado los años, es que esa inversión que empezó hace años ha sido la más rentable que ha hecho la Biblioteca Nacional de España nunca, porque en estos años, desde que hemos digitalizado y desde que se permite el acceso a las bases de datos y la descarga gratuita de documentos, se han consultado más que a lo largo de los más de 300 años de la Biblioteca Nacional. Y los datos hablan por sí mismos, ¿no? Porque si se prestan en las salas de lectura en torno a unos, doy grandes cifras, unos 200.000 ejemplares físicos de toda clase de materiales, en las salas donde van los lectores y los investigadores, se descargan de nuestras bases de datos de la Biblioteca Digital Hispánica y de la Hemeroteca Digital fundamentalmente en torno a unos 10 millones de documentos, de cualquier parte del mundo además. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Pues lo hacemos casi de manera proporcional al presupuesto y al dinero que tenemos. Como digo, claro, ¿qué podemos invertir? ¿Y qué es lo más urgente, ¿no? ¿Y qué puede producir una mayor utilidad? ¿En qué lo puede producir? Entonces hemos tenido ayudas en todos estos años, primero de Telefónica, luego de Red.es, la sociedad pública estatal para la sociedad digital y de inteligencia, la transformación de sociedad digital y de inteligencia artificial, y ahora tenemos la suerte de tener una ayuda muy importante del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que impulsa el Gobierno de España, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido y nos está permitiendo digitalizar masivamente toda clase de materiales, sobre todo aquellos que son más frágiles. Y ahora, por ejemplo, estamos digitalizando, además de pues manuscritos, incunables, otro tipo de impresos, prensa histórica. La prensa histórica es en gran formato en muchas ocasiones, es muy difícil de consultar y además le pasamos un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres, con lo cual busca texto completo y ayuda muchísimo a los investigadores. Además de todo esto, estamos digitalizando también vídeo y estamos digitalizando sonido. Ya lo habíamos hecho, pero ahora ya lo hacemos casi masivamente, ¿no? Y esto, bueno, pues es siempre un reto porque tenemos que tener detrás técnicos muy de primera línea. Y para nosotros, para los bibliotecarios, es también un reto, no solamente todo el proceso de catalogación, sino todo el tema de los metadatos, que es la catalogación, digamos, digital en la red que hay que hacer de estos materiales, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que somos conscientes que no solamente son los accesos, sino que los grupos de investigación, pues, se benefician muchísimo de estas colecciones digitalizadas. Sin ir más lejos, hace un par de semanas o quizá ya 3, dimos la noticia del descubrimiento de la tercera obra inédita de Lope de Vega, porque Lope bueno, pues fue un autor teatral que escribió muchísimas obras, algunas de ellas, muchas, se conservan los manuscritos o los impresos, pero de otras no se conservan, y que se conservan copias de épocas posteriores que eran anónimas, porque no aparecía el autor. ¿Qué ha hecho? En este caso el grupo ProLope, el grupo de investigación, un grupo internacional además, pues ha comparado textos que se sabe que son digitales, que se sabe que son de Lope, con textos que se sospecha que son de Lope, y a través de la inteligencia artificial
matemáticamente y usando valores semánticos, usando valores ortográficos, usando valores de palabra, usando reglas gramaticales, es decir, programando muy bien la máquina desde la inteligencia humana y no artificial de un filólogo que sabe hacerlo, ha dado como resultado la tercera obra inédita de Lope de Vega. Una noticia que se ha recogido a nivel internacional en los primeros medios internacionales, ¿no? Esto nunca hubiera sido posible si las obras no hubieran estado digitalizadas. Por eso, además de lo que nosotros pensamos desde la biblioteca que tenemos que digitalizar, consultamos con los grupos de investigación y, de hecho, en muchas ocasiones hemos abierto en la web convocatorias abiertas y públicas para que nos digan, sobre todo los grupos de gente joven, que les cuesta tanto encontrar financiación para sus proyectos, ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis que os hagamos? Porque os lo hacemos, porque sabemos que los vais a aprovechar, ¿no? Y bueno, esto ya digo que nos está dando muchísimas alegrías. Y luego, no sé si me vas a preguntar por la reutilización. Sí. Vale, pues entonces no lo cuento. Bueno, antes de eso, yo quería centrarme en los usuarios. Tenemos el grupo de investigadores, ¿no? Como Sí. bien has explicado, con usos fascinantes, ¿no? Como este de Lope de Vega, por ejemplo, pero luego los usuarios de a pie, los usuarios públicos, habéis hecho todo un proceso de puertas abiertas, ¿no? Cuéntanos cómo es ese proceso. Física, te refieres. Físicamente Sí. hablando, y qué ramificaciones tiene también. Sí, bueno, lo que intentamos es explicar que a la Biblioteca Nacional puede entrar cualquier persona, aunque no tenga un título universitario, o sea, un investigador que pueda leer manuscritos del Siglo de Oro, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que quiera aprender y que tenga curiosidad intelectual, que yo creo que es una cualidad que es fundamental, que nos acompañe a lo largo de toda nuestra vida, como proceso de mejora del ser humano. Entonces, sabemos también, y siempre lo hemos sabido, que esas colecciones tienen un gran valor, un valor singular, en muchas ocasiones hasta un valor casi simbólico para nuestra cultura, ¿no? Y que por lo tanto tenían que estar a disposición de cualquier persona que quisiera saber más y aprender sobre esto. Y entonces empezamos ya hace bastantes años, porque esta ya inercia se rompió hace años, lo que pasa que la hemos impulsado últimamente todo lo que hemos podido, a desarrollar una programación cultural de bastante calidad, porque siempre contamos con investigadores y con especialistas de primer nivel, pero accesible a todo tipo de públicos y de todo tipo de temas. Y allí pues se pueden ver exposiciones y, por ejemplo, voy a citar casos reales que vamos a tener este año, exposiciones en relación con los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija y una que vamos a inaugurar recientemente sobre el proceso 1001, que es también parte de nuestra historia. Todo lo que tiene que ver con nuestra historia y que ha quedado en algún tipo de documento, hay que sacarlo a la luz para no solamente contemplar nuestra historia desde las fuentes que de verdad son reales, sino para fomentar el aprendizaje y el diálogo en la sociedad de hoy, porque aprender de aquello que pasó antes nos ayuda hoy quizá, o nos debería ayudar quizá, a reflexionar, ¿no?, sobre cosas que a lo mejor podríamos hacer mejor. Cualquier tipo de tema, en cualquier tipo de soporte. Queremos también este año recordar a Lola Flores y a la vez vamos a recordar a Tomás Bretón, o sea, porque también conservamos colecciones de música, ¿no? Esto, y luego actividades culturales también de todo tipo, conciertos, abrir la biblioteca a grupos con visitas guiadas, que además la llevan unos grupos maravillosos de voluntarios culturales que cada día llevan a colegios, a institutos, a clubs de cultura, a grupos de amas de casa que se han unido en un momento determinado para ir y entrar en la Biblioteca Nacional y salen descubriendo un mundo que antes no conocían, fomenta su curiosidad y a lo mejor llegan a casa y se ponen a consultar la web y se descargan documentos incluso para sus labores, han llegado a contarnos, ¿no? Entonces, o para hacer recetas, también hay posibilidad de aprender recetas de cocina con documentos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pues esto, la verdad, nos da muchísima satisfacción y es un estímulo para nosotros seguir trabajando porque
muchas veces estar en un edificio que nos parece que está tan cerrado con esa valla, es un edificio maravilloso y emblemático al cual les invito a todos si van a Madrid a visitarlo, pero tiene una verja que lo separa del Paseo Recoletos y una gran escalinata impone entrar allí, ¿no? Bueno, pues quitar este sentido de edificio cerrado y darle una apertura a la ciudadanía, desde luego nos da muchísimas alegrías. Pues si te parece vamos a verlo en formato audiovisual, esas jornadas de puertas abiertas, una pildorita corta también. What's all the sad poetry in your notebook, boy? I know you fell down. It's good to get it out. Yeah, it's good to get it out. But these lines that rhyme with the ways that I know you, the feeling will go with a simple hello, with a smiling hello. Bueno, dan ganas de Vídeo ir. promocional. Se me está ocurriendo, podéis organizar una excursión, ¿no? Desde Sí, Zaragoza. Sí, ahora van a ir esta asociación tan bonita o de la Universidad de la Experiencia, de la Ajá, Universidad de Zaragoza, pues van a venir, creo que dentro de unos días, varios grupos a visitar la Biblioteca Nacional y encantados de recibirles. Sí. Y hablábamos antes, Ana, de la reutilización, los procesos de digitalización, ese depósito legal. ¿Qué usos, qué variedades tiene? Sí. Bueno, pues se pueden distinguir, digamos, dos cosas. Una que es la digitalización de las colecciones de la biblioteca, que es el proceso que nosotros hacemos dentro, con los escáneres, esta cosa que contaba antes. Y luego lo que es el depósito legal. El depósito legal es conservar la web española. ¿Qué guardamos de la web española? Pues se llama recolección, porque es la traducción inglesa de harvest, la palabra inglesa que recolectar, ¿no? Y es la traducción que hemos dado en España. Bueno, no se entiende muy bien, porque cada vez tenemos más anglicismos en nuestra lengua española, desgraciadamente, pero bueno, digamos que es recoger lo que está en Internet, que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y hacemos una recolección de dominio.es, y luego también, porque una de las cosas que creo que es fundamental es trabajar para todas las comunidades autónomas. No somos Madrid, somos España, y trabajamos para todas las comunidades autónomas en muchos procesos de colaboración. Uno es es la preservación de la web. Y dentro de la preservación de la web preservamos también los distintos dominios que tienen algunas comunidades autónomas: galicia.gal, cataluña.cat, euskadi.eus. Aragón no tiene, pero si lo tuviera, guardaríamos también. Pero no importa, porque colaboramos con todas las bibliotecas regionales. Y en todas las bibliotecas regionales de nuestro país, y en la de Aragón también, y además se es especialmente activo en nuestra tierra, existen lo que llamamos conservadores web. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo que hay que guardar que va a desaparecer? ¿Y qué guardamos allí? Pues las webs de los sitios oficiales, los periódicos o las revistas digitales, los acontecimientos que puedan ocurrir solamente en una comunidad autónoma. Por ejemplo, recientemente con la erupción del volcán de La Palma, hicimos junto a ellos, a Canarias, durante bastante tiempo, recolecciones específicas para conservar todo, hasta lo pequeño. Las fotografías, los testimonios de las personas, los blogs, las redes sociales, que tenían que ver con ese acontecimiento que había revolucionado su historia, ¿no? También de cualquier cuestión que tiene que ver con nuestra propia historia. Ahora vamos a empezar, porque todos los procesos políticos se guardan, con las elecciones autonómicas y locales, y más tarde con las elecciones nacionales. Y cualquier acontecimiento, pues como fue
la abdicación de Juan Carlos I, la proclamación de Felipe VI, la muerte de Adolfo Suárez, me viene a la cabeza, pero son muchas, y también con Cataluña, todo el proceso político catalán se está haciendo junto a ellos para conservar esta parte de nuestra historia, que como digo es fuente de nuestra historia. ¿Esto para qué se utiliza? Pues se utiliza, y además con muy buen resultado, para proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran masa de lengua española, que además es la que se habla, que sirve para alimentar las máquinas, es decir, para dar de comer a un ordenador, poderlo programar y que luego pueda entenderse con otras máquinas o pueda entender el lenguaje humano, ¿no? Y esto lo estamos haciendo con el Centro de Supercomputación de Barcelona, que es uno de los pioneros, y que, bueno, gracias a esto se ha podido constituir la tercera gran base de datos a nivel internacional en una lengua, en español, después del chino y del inglés. Y luego tenemos también las colecciones que nosotros digitalizamos. Y con esto hacemos proyectos de reutilización, dirigidos a todo tipo de públicos. Y, por ejemplo, tenemos proyectos muy bonitos y que nos gustan mucho y los intentamos impulsar y que se usen cada vez más. Por ejemplo, uno que se llama Biblioteca Nacional Escolar. ¿Para qué sirve? Para que los chicos y las chicas en los colegios e institutos sepan que además de Google y además ahora de la inteligencia artificial, para poder hacer sus trabajos pueden encontrar fuentes sobre temas que no solamente tienen que ver con su diseño curricular, es decir, no solamente son matemáticas, historia o literatura, sino que también son temas que tienen que ver con sus preocupaciones o que les pueden enseñar algo, abrir debates entre ellos. Y hablamos, por supuesto, de temas que tienen que ver con la igualdad, con la tolerancia, con temas con emigración, temas relacionados con el medio ambiente, temas relacionados con la alimentación, en fin, una variedad de temas. Para esto damos cursos a través del INTEF, que es el Instituto de Tecnologías de la Educación del Ministerio de Educación, a los profesores, para que luego los puedan utilizar en sus aulas. Pero también tenemos otra forma de reutilizar estos contenidos que a mí me encanta, que se llama Comunidad BNE. ¿Y qué hacemos allí? Colocamos colecciones de la biblioteca para que cualquier persona, desde cualquier sitio del mundo, nos pueda aportar su conocimiento. Una manera de compartir inteligencia dentro de Internet. En Internet hay muchísima inteligencia, hay muchísima capacidad de creación, de gente anónima, que no ha tenido en ocasiones ni capacidad, ni posibilidad, y sí mucha capacidad, pero no ha tenido posibilidad de acceder a estudios superiores, ¿no? Y estas personas nos ayudan. ¿A qué nos ayudan? A transcribir documentos, por ejemplo. Nos ayudan a identificar personajes. Nos ayudan a definir perfiles en determinado tipo de colecciones, ¿no? Y son cientos y cientos las personas que colaboran en esta comunidad virtual que se ha creado. Pero bueno, pues también hay maneras de aprender a través de Chef BNE, donde hay colgadas, creo que son 12 o 15 recetas de cocina. Por cierto, hay una receta con borrajas, que están basadas en documentos antiguos de la biblioteca. Gastronomía de la antigüedad. Gastronomía de la antigüedad, y que bueno, la utilizan cocineros para truquitos de hoy y aprender distintas cosas, ¿no? Hay un libro reciente de Juan Altamiras, es un cocinero que era de la Almunia, de Doña Godina, y precisamente hacía recetas tradicionales esto en el es convento. Esto ¿no? es precioso. Sí. Y bueno, y luego otra cosa que también hacemos es, y también lo recomiendo a cualquier persona que sea lectora, es que muchas de estas obras las transformamos a EPUB, es decir, a un formato legible y descargable en cualquier tipo de soporte, y son gratuitas. Y se pueden descargar gratuitamente y se pueden leer las grandes obras de la literatura española descargando los EPUB de la Biblioteca Nacional. Son miles de títulos ya los que tenemos, ¿no? Sí. Fascinante. Bueno, como el tiempo ha avanzado muy rápido y es fantástico escuchar a Ana, pero seguramente tenéis muchas cosas que preguntarle o que comentarle o que consultarle. Vamos primero a dar paso al público, si os parece, antes del vídeo, por si acaso no nos diera tiempo.
porque bueno, a mí se me ocurren muchas cosas al hilo de lo que Ana nos va comentando, pero os damos la palabra a vosotros, si alguien quiere comentar con Ana. Sí. Una pregunta fácil, ¿eh? Como ciudadano de a pie, ¿cómo se puede acceder a los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional? ¿Física o digitalmente? Físicamente, lo voy a explicar de las dos maneras. Físicamente, a través de la web se puede solicitar el carné de la Biblioteca Nacional. Hay dos tipos de carné. El carné de lector y de lectora, que ese se da a cualquier persona con su carné de identidad. No hay que presentar, bueno, se pide a través de la web y luego se prepara allí y ya se va a recoger, obviamente, ¿no? Porque no tiene, digamos, muchos requisitos. Con ese carné se accede a lo que llamamos fondo moderno, es decir, al que tiene un valor patrimonial importante, porque en muchos casos son ejemplares únicos procedentes del depósito legal histórico, pero no es el fondo patrimonial, digamos, más valioso por su antigüedad. Y se consulta en un salón maravilloso, además, que es el Salón de Lectura María Moliner, precisamente, donde que es una delicia trabajar allí, donde se puede consultar sin ningún tipo de problema. Y luego el segundo tipo de carné es el carné de investigador, que para esto sí que se piden más requisitos, porque se permite acceder a fondo muy valioso. Y para acceder a estas salas, que son las salas donde se conservan las colecciones especiales de manuscritos, incunables, dibujos, grabados, partituras, en fin, pues hace falta una serie de requisitos. Pero para acceder al fondo general, con el carné de identidad. Los fondos se pueden pedir allí directamente, previamente hay que consultar el catálogo y poderlos buscar, o se pueden pedir, que esto es mucho más cómodo, a través de la petición anticipada, y cuando uno llega allí ya los tiene preparados con un número de pupitre. Y luego el acceso digital, pues a través de dos grandes herramientas digitales. Una es la Biblioteca Digital Hispánica, donde hay digitalizados 200 y muchos miles de títulos, 200 y pico mil títulos de toda clase de materiales, incluso música. Se pueden escuchar, por cierto, muchas jotas y el himno a la Virgen del Pilar y chistes contados por aragoneses. Se conservan chistes también. Sí, en cilindros de cera me encantan unos, creo que se llama el tío Bania, que bueno, y utiliza palabras como somarda y este tipo de cosas que son muy nuestras, ¿no? Y luego la hemeroteca digital, donde está la prensa española, la historia de la prensa española desde las primeras gacetas del siglo XVII hasta prensa, eso sí, todo, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, en dominio público. Es decir, que no tiene derechos de propiedad intelectual, porque si no, no lo podríamos poner en Internet. La prensa busca a través de OCR y, bueno, pues llama mucho la atención, pues porque se pueden buscar noticias, cada uno de lo que le interese, de su pueblo, de su apellido, de lo que quiera, de un acontecimiento histórico, y sale toda la prensa. Esto ayuda muchísimo a los investigadores. Sí. Estas son las dos maneras de acceder. Y luego, por supuesto, visitar la biblioteca o ir a las actividades culturales. Gracias. Nada. Por aquí tenemos a alguien. Sí. Como soy la pequeñita, me levanto. Muy bien. Primero, no voy a preguntar nada, solo voy a dar gracias. Por Dios. Las gracias son mías. Por Dios. Y gracias por enseñarme a leer, porque yo no fui a la escuela. Y aprendí a leer con los libros del Guerrero del Antifaz, de mis hermanos. Yo aprendí a leer sola y a escribir, pero luego tuve la suerte de estar con Ildefonso Manuel Gil hasta que murió cuidándolo. Y él me enseñó muchas cosas. Y me enseñó a leer poesía, poquita, pero poquita. Y ahora he leído El universo en un junco, sé que no se llama así, pero no sé decirlo de otra manera. Y me voy a la biblioteca de María Moliner, que allí me quieren mucho. Es mejor que me elijan los libros ella, porque si no cojo cada uno. Pero doy las gracias a las letras, al enseñarme a vivir, porque yo toda mi vida a los 8 años ya estaba sirviendo. Y he estado trabajando hasta los 81 con la hija de Ildefonso.
y ahora voy a hacer 84. Pero he aprendido tanto en los libros, me dan tanto, necesitaba yo tanto aquello de aprender a leer, la M con la A, les decía a mis hermanos qué es y me decían ma. Entonces eso es, solo darle las gracias. Yo creo que esta señora merece un aplauso. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. No, yo solo decirle, y estoy segura que mis compañeros bibliotecarios van a coincidir conmigo, que a nosotros nos estimula seguir trabajando testimonios como el suyo y sobre todo comprobar que este esfuerzo que hacemos cada día muchas veces es un trabajo minucioso, casi oculto, ¿no? En ocasiones, pues se ve recompensado gracias a personas así. Y hay muchas personas así, porque usted tuvo la suerte de trabajar con Ildefonso Manuel Gil, un regalo de la vida, muchos años, maravilloso. Pero hay otras personas que a lo mejor no tienen esa suerte, pero tienen lo que usted tiene, que es fundamental, la curiosidad intelectual y el deseo de aprender. E incluso en ocasiones, y sobre todo las mujeres, a lo largo de su vida no han podido ejercitarlo porque han estado siempre al servicio de los demás. Han estado al servicio de sus maridos, de sus hijos, en trabajos y no han podido hacerlo, ¿no? Y a mí me encanta verlas en la biblioteca. Y confesaré que cuando tengo algún problema de estos que no hay manera de solucionarlo, que son problemas pues, presupuestarios, de personal, de los contratos, estas cosas que nos pasan en la administración, quien trabaje en la administración me va a entender perfectamente, bajo al hall de la biblioteca y veo grupos de señoras como usted y digo, vale la pena, hay que seguir esforzándose por ellas, ¿no? Qué bonita, ¿no? Bueno, un momento precioso. ¿Queremos preguntar más cosas a Ana? ¿Por aquí? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que quede por ahí? ¿Ahí hay una señora? ¿Aquí? Sí. Para ir a visitarla hay que concertar cita. Se puede visitar, pero si para una visita guiada, que es mejor porque se aprende más y es mucho más enriquecedora, hay que concertar cita a través de la web. Hay un apartado que pone algo así como visitar la biblioteca o cómo visitar la biblioteca y ahí se concierta cita y los voluntarios culturales, que de verdad son maravillosos y saben muchísimo, llevan a los grupos. ¿El día laboral se presupone? Sí, no, hasta ahora hemos tenido 3 días a la semana, pero había tanta demanda que yo creo que a partir del mes que viene ya va a estar todos los días, de lunes a viernes. Las guiadas de lunes a viernes, mañana y tarde. Gracias. Sí. A mí, Ana, me gustaría conocer tu opinión sobre las bibliotecas y el silencio, porque yo ahí tengo el corazón un poco dividido. Yo he sido siempre usuaria y desde hace 2 años soy parte de la plantilla de las bibliotecas públicas municipales. Y es verdad que deben de ser un lugar un poco de recogimiento también, que no es una cafetería, pero a mí reconozco que me ha molestado siempre mucho que en el momento que entras en la biblioteca te oyes muchas veces ya shh. Entonces coincide en muchos espacios, por lo menos en las bibliotecas públicas municipales, coincide que a veces el propio espacio del bibliotecario es un espacio compartido con las salas de estudio. Claro. Entonces eso obligatoriamente hace que tengas que estar en silencio. Yo tengo ahí, no sé, me gustaría conocer un poco tu opinión. Pues, a ver, yo creo que el espacio de las bibliotecas está directamente relacionado con el uso que se da a los distintos posibles espacios, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las bibliotecas han cambiado mucho y que efectivamente antes pues eran lugares de silencio absoluto, porque además el silencio se debe exigir por respeto a las personas que lo piden y que van allí además a hacer un trabajo de estudio que lo exige, con lo cual hay que exigirlo, pero lo que hacen falta son otro tipo de espacios. No solamente salas de lectura o salas de consulta, hace falta otro tipo de espacios mucho más versátiles, movibles incluso en cuanto a lo que es su mobiliario o su propio uso, con distintos tipos de usos que posibiliten la convivencia, el trabajo en grupo e incluso todo tipo de actividades. Yo he visto, por ejemplo, en bibliotecas
grupos de mujeres aprendiendo punto, trabajando en labores de punto, que obviamente mientras lo hacían se contaban sus cosas. ¿Pero en España? Sí, esta en concreto está en Las Palmas, que te cuento. Entonces, las bibliotecas que se construyen nuevas ya se construyen pensando en distintos tipos de espacios, porque no son solamente un lugar donde ir a consultar, ni un lugar donde ir a estudiar, es un lugar vivo, de cultura, de encuentro, de poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Los talleres, por ejemplo, para niños o para jóvenes, son maravillosos. Es otra historia, pero talleres para adultos, cada vez hay más. Se dan incluso talleres en algunos sitios, sobre todo en aquellos que tienen más población emigrante, en algunos barrios, aprovechando las personas que viven allí. Y dan talleres para las otras personas de su país o no, o que quieran aprender sobre sus países en sus propias lenguas. Y esto es, de verdad, es riquísimo, es una manera de vertebrar y crear un tejido social que no solamente nos iguala a todos, cosa que es muy importante, sino que nos hace sentirnos a todos partícipes y formando parte de un mismo lugar, de un espacio común. Y esto las bibliotecas cumplen esta misión, y para eso hay que tener distintos espacios. Si hay solamente una sala de lectura es muy difícil mantener silencio. Claro, depende del espacio. Del espacio. Bueno, sí, yo sí. quería dar la enhorabuena, estoy encantada de haber venido porque tengo que hacer muchas gracias. Me parece fascinante, pero estoy muy sorprendida de la directora de la Biblioteca Nacional, quizá porque siempre vemos estos cargos muy alejados de Pueblo Llano, ¿no? Y entonces, quizá porque la idea ha sido siempre del director de la Biblioteca Nacional, aquel señor que está en un despacho, y todos los que trabajan son los que se pueden acercar más. Entonces, enhorabuena también por otro tiempo he ido hasta allí, la impronta aragonesa que has puesto ahí. Es nuestra tozudez, ¿verdad? Y estamos ahí, venga, venga. Por todo lo que nos estás enseñando, que a pesar del uso de las bibliotecas de toda la vida y simplemente eso, usuarias, club de lectura, que hacemos aquí, pues nos estás abriendo un mundo, me parece muy importante. Sí. Muy importante, muy interesante, muy cercano, sobre todo cercano y fácil de acceso. Y entonces ya la pregunta más pragmática era, ¿cuántas personas tienes a tu cargo en la Biblioteca Nacional? Bueno, pues la verdad es que muchas. Sí, yo en relación con esto de la impresión del cargo, a mí también me pasó. Cuando a mí me nombraron directora de la Biblioteca Nacional, yo afortunadamente ya había trabajado allí llevando toda la actividad cultural y entonces, bueno, pues me impresionó un poco menos, pero mi horror era, ¿voy a ser capaz de hacer yo esto? ¿Voy a ser capaz? Y sobre todo cuando una mujer, también con esta pinta, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una persona así, bueno, y nada, y ver, por ejemplo, a don Marcelino Menéndez Pelayo, que preside el acceso al salón, a la zona pública, a la zona así de las salas de lectura y todo aquello, y ver, Dios mío, o pensar en otros directores, ¿no? Como, pues yo que sé, Hazenbuch, por ejemplo, u otros muchos. ¿Que han sido siempre hombres? Han sido la mayoría hombres hasta hace unos pocos años, pero claro, los tiempos han cambiado, pero yo nunca voy a tener este nivel, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido intentar hacer las cosas lo mejor que he sabido y que he podido, ¿no? Afortunadamente he tenido la suerte y la tengo de contar con unos equipos buenísimos, con personas que trabajan ahí comprometidas y son empleados públicos, comprometidas con la institución. O sea, creen que aquello tiene una misión que hacer y se empeñan. No podemos decir, obviamente, que son el 100%, porque si no sería faltar a la verdad, pero la mayoría, o sea, es gente que vocacional y que viene cada día con ganas de hacer cosas y que además yo me siento orgullosísima de ellos porque les pides cualquier cosa y enseguida, ¿no? Responden y están allí. Es un lujo trabajar allí. No, son ellos, son ellas, porque la mayoría son mujeres y bueno, pues son unos 450 empleados públicos, tenemos 2 sedes,
la sede de Recoletos, este edificio, y luego la sede de Alcalá, donde obviamente todo lo que ingresa cada año va allí porque no nos cabe, y ahora estamos construyendo una nueva torre. Y luego las empresas externas, son muchas personas, abrimos mañana y tarde, de lunes a domingo en realidad, porque los sábados y domingos, aunque las salas de lectura están cerradas al público, pero está toda la zona cultural abierta, y bueno, pues allí estamos haciendo lo que podemos. El convencimiento ayuda. Sí. Has hablado de nivel, yo personalmente considero que es mayor tu nivel que de todos estos señores. Si don Marcelino levantase la cabeza... Bueno, eso me parecería bien. No, le parecería un poco, bueno, casi con lo que era. Pero bueno, los tiempos cambian y ahora yo creo que también es importante saber que los puestos públicos tenemos una responsabilidad, tenemos que rendir cuentas a la sociedad que nos paga, porque no nos olvidemos que los sueldos de los empleados públicos están pagados con los impuestos de todos los españoles. Esto es muy importante y por lo tanto tenemos que rendir. Y luego además hay que buscar un perfil de eficiencia, o sea, de gestor. A mí personalmente pues me gustaría a veces irme al Salón María Moliner con una buena bibliografía y ponerme a investigar sobre los temas que me apetece y que quiero aprender, porque quiero seguir aprendiendo. Cuando me jubile lo voy a hacer, pero ahora no puedo. Entonces no me pagan para eso. Me están pagando para que aquello funcione de la mejor manera posible, ¿no? Y es eso, yo creo que el perfil que hace falta en las instituciones públicas, en general en todas, y afortunadamente los empleados públicos pues son personas comprometidas con lo público, con ese sentido y ese convencimiento de que lo que se custodia no es nuestro, es de todos y por lo tanto hay que devolverlo a la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, pues... No sé si sí. tenéis algo más, pero bueno, yo una curiosidad que tenía Sí. para Ana, pensando en todo este proceso de digitalización, de database, de inteligencia artificial, ¿vosotros estáis trabajando todos esos temas, anticipándoos o proyectando cómo será ese futuro de las futuras consultas que quizás ya no sean a través de internet sino de hologramas, que no lo llegamos a saber? ¿Estáis avanzando o estáis proyectando imaginariamente algo que tenga que ver con el futuro en ese sentido? Pues me provoca mucha curiosidad porque bueno, va a cambiar, claro. Va a cambiar, todo. evidentemente, El mundo va a cambiar, y sobre sí. todo, no solamente va a cambiar, y la inteligencia artificial a mí es algo que me tiene fascinada porque va a cambiar desde luego el paradigma vital tal y como lo entendemos hoy. Esperemos que sea para bien, confiemos que sea para bien, pero a mí lo que más me preocupa ya no es pensar cómo va a ser el futuro, porque podemos tener cierta intuición, sino lo rápido que llegan los cambios y la dificultad de margen de maniobra que tenemos en las administraciones para todo esto. O sea, desde el momento que tienes una intuición o crees que hay que ir por un camino hasta que eso se materializa, ha pasado tanto tiempo, a lo mejor por el tema sobre todo de la contratación en ocasiones, que ya casi llegas tarde, ¿no? Entonces, esto yo creo que a mí esto me obsesiona mucho cuando veo en la empresa privada que se pueden tomar las decisiones y que de un día para otro las cosas, y si no salen bien, bueno, pues aquello tiene unas consecuencias. Esto en las administraciones hay un hándicap importante que deberíamos solucionar. Pero es cierto que intentamos pensar en esto, ¿no? Y por ejemplo, pues la exposición de Nebrija, si alguien va a verla, que invito a quien tenga interés por estos temas de la lengua y la gramática española que se acerque porque es magnífica, pues hay un 3D donde pues se puede ver con estas gafas, ¿no?, a Nebrija pidiéndole permiso a Isabel la Católica o explicándole lo que iba a ser su gramática, la primera gramática española que se publicó en 1492, que ha sido ejemplo para las gramáticas del mundo hasta fechas muy recientes, explicándole qué era la obra, Isabel hablando con él. Bueno, te quedas impresionado. Yo deseando verla estoy. Sí. Con aquellas gafas, ¿no? Pero bueno, no sabemos, pero lo que sí que sabemos
es que sea el futuro que sea, la Biblioteca Nacional tiene que estar allí y lo tendrá que guardar aquellos soportes. Hace unos años yo esta cosa la pensé un día, hace muchos años ya, cuando todavía estaba en la Complutense, que vi un incunable impresos hasta el año 1500, hablamos de muchos años, y encima un móvil, ¿no? Entonces pensé, jamás nadie podía pensar que con un aparato sin cable se podía hablar entre las personas, ¿no? En el año 1495, pongamos por caso, ¿no? Y esto ha llegado. ¿Qué va a llegar luego? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que para lo que llegue debemos estar preparados. Qué difícil, ¿verdad? Qué reto, un gran reto. Qué reto. Bueno, no sé si ya es el momento de ir acabando. Si alguien tiene alguna última cuestión para Ana. Bueno, yo antes de acabar, Vicky, darte las gracias a ti por esta charla, que espero no haber aburrido a la gente que amablemente ha dedicado Seguiríamos su tiempo, preguntándote muchas más cosas, su seguramente. tiempo libre, y darte las gracias a ti por la presentación que me has hecho, por las preguntas y por haberme dado también la oportunidad de poder hablar contigo. Bueno, Muchas es un gracias. placer siempre, ya lo sabes, Ana. Y bueno, parafraseando un poquito a María Moliner, las palabras y la lengua española atraviesa fronteras y cruza mares, y yo creo que gracias a la Biblioteca Nacional eso también es posible. Bueno, muchas gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. Un aplauso. ¡Ay, por Dios! ¡Qué mono! Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, esto como las actrices y las cantantes. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Lo pondré en mi Gracias por despacho. venir a todos. Gracias.